Pero lo importante en esto es que cada uno de los que está aquí sentados, yo misma, todos podemos tener una idea distinta sobre lo que es relevante, lo que es importante. Pero quienes, al final, alguien tiene que decidir, y en una estructura institucional lo deciden los curadores, que son los especialistas convocados para ello. En el caso del arte contemporáneo, tenemos a 3 curadores trabajando en el proceso de selección y a otros intelectuales que también están contribuyendo en ese sentido. Por lo tanto, es legítimo lo que dice y, como digo, cada una de las personas que está sentada en este auditorio puede tener, debe tener además, y está bien que tenga su propia visión de lo que es relevante, de lo que es importante, y es importante generar debate, y si tienen esa opinión la pueden expresar, y finalmente las decisiones curatoriales no se hacen por voto democrático, se hacen por decisiones de especialistas que son los encargados de tomar decisiones en ese sentido. Y son decisiones tomadas por consenso. Nunca es una persona la que decide, sino un conjunto de personas. Entonces, es perfectamente legítimo que usted, por los gestos que hace, no le parezca, o le parezca que se ha dejado de lado un aspecto. Y me parece importante que lo mencione, y es algo que se recoge, se transmite, se discute, porque sí ocurre que cuando alguien dice, me parece que le falta esto, los curadores lo discuten y toman su determinación a raíz de eso, a partir de eso. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Buenas noches. Quería saber cómo ha sido la interrelación con el público, no solo con el público especializado en temas, sino con el público visitante que está alrededor del museo. Bueno, eso es una pregunta válida, en el sentido de que creo que la curaduría debe contemplar ese diálogo, es parte del proceso curatorial. En el caso del museo, puedo decir que se ha hecho un esfuerzo bastante interesante y bastante grande de desarrollar actividades que generen un vínculo con el público, desde talleres hasta visitas guiadas especiales para escolares y para familias, y es parte del trabajo regular que hace el museo. El curador lo que hace es contribuir a que quienes están a cargo de la parte educativa puedan tener perspectivas interesantes para abordar su trabajo. Sí, Marco. Gracias, David. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta sobre su opinión. Una vez leí a Alonso Cueto en Perú 21 que decía, a nivel de la literatura, que para los latinoamericanos, la literatura latinoamericana, cada vez que hablaban de cualquier tema o hacían una novela que no estuviera directamente relacionado con lo social en Latinoamérica, en Europa como que les estaba prohibido, o para los propios latinoamericanos la veían mal. Entonces él decía, ¿no?, que también era válido hacer obras que no tengan absolutamente nada que hacer con lo social, ¿no? Lo digo desde el punto de vista latinoamericano porque les escuchaba en algún momento, ahí solo quería su opinión. Bueno, me parece una opinión perfectamente válida. Llevándolo a la Yo creo pintura, que sí. para terminar la pregunta, ¿no?, llevándolo a la pintura era porque el referente tiene que estar ligado también a lo social, o tiene que estar ligado, usted dijo, al referente, como si a partir de que retrato lo social, tal vez pueda ser esta mejor. Y la segunda, como investigador en Montero, es el tema con los funerales de Atahualpa, ¿no? Que creo que se quedó en cierta, no sé si truncado el trámite del Congreso. ¿Por qué los funerales de Atahualpa, para quienes saben lo que pasó Montero y su deseo de querer que el cuadro esté efectivamente en la sala de sesiones del Congreso de la República, no se hace realidad? A ver, varias cosas. Primero, lo que estoy planteando no tiene nada en particular, es decir, es evidente que Alonso Cueto se está refiriendo
a las exigencias exoticistas de la mirada externa, que sí es cierto, en el siglo XX han impulsado una mirada hacia lo social en el arte latinoamericano. Es un paradigma que ha cambiado bastante en los últimos 20 años. Pero lo que yo he registrado es, yo no digo que sea mejor porque se refiere a algo, digo que ha habido un cambio en el arte peruano, y ese cambio peruano tiene que ver con ese registro fotográfico en gran parte, número uno. Número dos, ese cambio es un cambio que se impone tras medio siglo de lo que podríamos llamar la evasión de la pintura frente a la realidad del país. Yo creo que eso es claro, por lo tanto es una vuelta de tuerca que me parece interesante. Y lo constato como historiadora, no necesariamente se implica un juicio de valor. Aunque, por cierto, las obras que se han producido a partir de esa vuelta de tuerca son obras que en mí generan un interés especial. Por otro lado, el tema de Montero, el cuadro le fue adquirido por el Congreso, pero Montero no quiso que su cuadro estuviera en la sala de sesiones del Congreso. Es más, el cuadro no estuvo en la sala de sesiones del Congreso por la mayor parte de su historia, sino que estuvo en la Biblioteca Nacional. Y allí fue donde estaba destinado, al Museo Nacional. Entonces, eso es un hecho. Entonces, en el caso de los funerales de Atahualpa, se conversó con el Congreso accedió a que se quedara en el Museo de Arte, que es un lugar donde ve más gente, en la sala de sesiones del Congreso no lo ve tanta gente. Y además tiene un contexto artístico, tiene un marco que le da un contexto dentro de la historia del arte peruano, que es, me imagino yo, el contexto en el que quisiera que su obra se insertara. Pero bueno, esas son especulaciones, nadie va a saber qué es lo que quería Montero. Lo que sí puedo decir es que no estuvo hecho para la sala de sesiones del Congreso, ni su intención era que quedara allí. Que el Congreso lo haya comprado para el Estado es un hecho muy distinto. ¿Sí? Te preguntaría hasta qué punto, digamos, sientes en qué proyectos específicos hay una integración del trabajo curatorial con la preocupación de una institución y en qué otros trabajos que han realizado se ha desplegado más bien por una especie de obsesión temática específica, independiente, digamos, al criterio institucional. Es una buena pregunta porque es muy cierto, es decir, uno como curador institucional tiene que hacer cosas que no necesariamente es lo que más le gusta. Yo he tenido que dedicar esfuerzos enormes, conseguir recursos para hacer exposiciones que en lo personal me interesan muy poco. He tenido que trabajar muchas veces por otros, lo que toca hacer cuando trabajas en una institución, y es bastante ingrato. ¿Dónde me siento yo que he estado más cerca de lo que quisiera hacer? Yo creo que la recuperación de la memoria es un proyecto donde yo me siento particularmente contenta, y creo que por muchas razones, entre otras, bueno, un proyecto en el que, si bien los plazos fueron cortos y fue maratónico, fue realmente maratónico, sesiones de días de trabajo de 18 horas sin parar durante 9 meses.